Buenos días. ¿Cómo están? ¿Saben en qué libro estamos? Por lo menos en el libro, ¿eso es bueno? Vamos a mirar el resumen de Santiago. Vamos a mirar el resumen de Santiago. Acá, un segundo. Santiago. Santiago, medio hermano de Jesús, siervo del Señor, considera que las pruebas son un motivo de alegría al momento de enfrentarlas. Santiago nos llama la atención de que las pruebas pueden ser gozosas aún con todo el dolor que traen, que para muchos es muy difícil de entender esa verdad. Pero la Biblia dice que pueden tener una tremenda bendición si las enfrentamos de la manera correcta. La Biblia también dice que la prueba de fe, la prueba de constancia, va a producir en nosotros una cosa que se llama integridad, nos va a perfeccionar. Que si estamos en un momento difícil, faltos de sabiduría, ¿a quién se la pedimos? A Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Nos la va a dar, ¿qué dice? Abundantemente y sin reproche. Que cuando hay dudas, eso es lo contrario a la sabiduría. La duda, ¿será que? La duda no es sabiduría, que la duda está llena de muchísimas ideas y no quiere creerle lo que Dios le está diciendo. En cambio, otra cosa que tampoco no nos sirve es que nos gloriemos en lo que no perdura, en lo que no va a mantenerse, el dinero, las posesiones, ese tipo de cosas. Santiago dice que eso no es lo que debe pasar. Que más bien nos estemos preparando a través de las pruebas a tener constancia, a ser probados, a ser íntegros y a que finalmente pasemos el examen con el Señor. Que la tentación, que todos necesitamos ayuda en la tentación, pero que nunca le eche la culpa a Dios de su tentación, que muchas de las tentaciones todas vienen de mis propios deseos. ¿Por qué? Porque Dios nunca mandaría algo malo para nosotros. Miren lo que dice el texto. Jamás Dios mandaría algo malo para nosotros, porque toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Dios solo manda cosas buenas. También que todo hombre sea pronto para, tardo para. No se saben los versículos. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y habla de la palabra de Dios, todos seamos prontos para oír la palabra, tardos para hablar después de escucharla, o sea, primero piense y diga bíblicamente qué debo decir, y tardos para airarse es que si algo de la Biblia no le gusta, cuidado, calma ante eso. También que la palabra puede quitar toda la inmundicia de nuestra mente y nuestro corazón, si la tomamos con humildad. Ella cambia y transforma nuestras vidas. Que la vida cristiana es caminar en la perfecta ley, pasar de ser un oidor a ser un hacedor de la palabra de Dios. Que hay una religión que se llama la religión vana, hueca. Hay una religión que llamamos vana, hueca. Es una religión que no sirve. ¿Ok? Y esa religión significa que yo digo que soy o pertenezco o tengo una creencia, pero no tengo obras que demuestren eso. También que ahí no hay que hacer acepción de personas. Y habla de los pobres, que a veces al pobre se le trata de una manera que no debe ser cuando ellos son herederos del reino y tienen la riqueza de la fe, dice el Señor. También que cuidado con los ricos, en la misma sección de personas, de tratarlos mejor de lo que merecen, porque ellos mismos pueden ser los jueces de nosotros después. Que cuidado con la ley, no está hablando de la ley del Antiguo Testamento, sino con la ley de Dios, de que la tengamos en cuenta toda, no pedazos de la ley. Que la misericordia es superior al juicio. Y que cuidado, si nosotros tratamos a los demás de manera misericordiosa, ¿qué recibiremos? Misericordia. Eso es lo que está diciendo. Que la fe sin obras está muerta. La fe no salva a nadie, pero una verdadera fe tiene obras que demuestran que yo soy un verdadero creyente. Que si yo digo, contesto como ella está en la ilustración, me encanta ayudarte, pero solo tengo fe en obras, pues grave. La fe sin obras hace dudar muchísimo que tengamos realmente un conocimiento genuino de Dios. Es como una batería sin energía. Literalmente es eso. La fe sin obras está muerta. Pero cuando está viva, la batería está activa. Vimos dos ejemplos de eso, uno con la señorita Rahab y el otro con Abraham.
Y después comenzamos el tema de la lengua. Dice que un bosque se enciende con una pequeñísima llama, con una gotica de llama. Y entonces dice acá también que la lengua es tan peligrosa que con ella se doman, como usted lo ve, tigre, león, elefante, pececito, gato, perro, todo lo que usted ve ahí puede domarse con la lengua. Pero que el hombre le cuesta muchísimo domar su propia lengua. Aunque obvio, doma un montón de cosas menos la lengua. Que también lo terrible es que por una misma fuente vienen bendiciones y maldiciones. Terrible, fuertísimo. Y empezamos el tema de la sabiduría. ¿Quién se cree sabio y entendido en el 3.13, que es donde vamos a comenzar hoy, hablando específicamente de que si usted y yo nos creemos sabios? Hoy vamos a hablar de la sabiduría genuina, de la sabiduría del mundo y de la sabiduría de Dios. Y vamos a estar ahondando en ese tema porque en verdad hay muchas personas que se creen sabias en su propia opinión. Y en verdad no es así. Pues para eso vamos a abrir la Biblia en Santiago. A ver. Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago 3, 13. Vamos a estar comenzando el día de hoy, pidiendo al Señor que nos guíe para poder entender este texto. Pero vamos a hacerlo basados en, obviamente, todo lo que conocemos. Este tema es muy delicado porque hay personas que son, lo voy a decir así con amor, muy tocadas con el tema, porque consideran y tienen en su cabeza inculcado desde hace muchísimos años que la sabiduría tiene que ver con conocimiento humano a extremo. Nada más alejado de eso. Lejísimos. Pero lejísimos no es poquito, súper lejos. Y vamos a mirar por qué es así. Para eso vamos a orar primero, que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría para hacer esto. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú, nadie más que tú es quien hace y quien obra. Gracias porque tú, Señor, obras de maneras poderosas en cada vida, en cada corazón. Te ruego, Señor, que tengamos el corazón muy dispuesto, perdona nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Te rogamos que nos ayudes en eso para que podamos hacer las cosas conforme sea tu plan y tu voluntad. Señor, ayúdanos a aprender, a practicar lo que aprendemos de ti. Ten misericordia de todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Acabamos de hablar de la lengua y lo peligrosa que es la lengua, que por una misma fuente poseen bendición y maldición, cosa terrible, y dice que eso no debe ser así, diciendo que hay que tener cuidado con la lengua por lo peligrosa que es. Pero para seguir ahondando en el tema, gracias hermano, hay algo tremendo que sale ahí cuando dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena voluntad sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Interesante. Y estuvimos hablando la vez pasada de Salomón. Estuvimos hablando de las definiciones de lo que la gente, ojo, el mundo decía que era sabiduría, que era básicamente un conocimiento profundo, que querían eso. Y que las personas hoy en día se ufanan de tener conocimiento y que supuestamente son muy sabios porque conocen una cantidad de cosas del mundo y básicamente lo que han hecho es aprender un montón de cosas. Y creen que entre más aprendan, más sabios son. Total, eso no es lo que está diciendo este texto, ni quiere decir semejante cosa. Obviamente todo eso es una influencia de los griegos, que pensaban que la sabiduría era un regalo de los dioses, que era la madre de todas las cosas. Pero sin embargo la Biblia señala que el hombre más sabio por encima de todos, de cualquiera, y que nunca habrá, ojo, nunca nacerá ninguno más sabio que él, es Salomón. El que de todos los que han existido y existirán, Salomón siempre será el más sabio. Dios le habla al hombre, le dice que qué quiere, y él dice que pide sabiduría para poder administrar el pueblo, gobernar a un pueblo tan grande.
Y el Señor dice que le dio un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro ni como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Le dice, ¿sabe qué? Le voy a dar una sabiduría que jamás, jamás nadie va a tener en la tierra. Solo usted la tiene. Usted se morirá y no nacerá otro que la tenga. ¿No? A nadie es más se la voy a dar. Wow. Él pidió sabiduría porque, ahora, ¿por qué pidió sabiduría Salomón? Él tenía que gobernar ahora Israel. Israel era un pueblo grande y él inicialmente la pidió para eso. Sin embargo, Salomón la utilizó como todo. Uno puede usar la sabiduría para bien o la puede usar para el mal. Salomón se puso a meterse, y lo dice también la Biblia, que se quiso meter a conocer todas las cosas del mundo, a entenderlas, a entender todos los procesos, que lo vimos un poquitico la vez pasada. Eso está en Eclesiastés 1:16 al 18, que dice, ayer yo en mi corazón diciendo, hablé yo en mi corazón diciendo, de aquí yo me he engrandecido, he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, eso dice Salomón. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras, imagínense, y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y a quien añade ciencia, añade dolor. Pocas palabras dijo, fue un camino doloroso de la sabiduría, está diciendo Salomón. Y es más, dijo que la sabiduría humana sobrepasa la necedad. Es más, llegó a un punto, a una conclusión impresionante al final, ahí mismo en Eclesiastés, en el versículo 2:12 hasta el versículo 16. Llegando a pensar que era mejor no haber nacido. Digo, ¿para qué uno vivir? Y hay muchas personas llegan a eso. Se meten a algo y ahora quiero entender esto y quiero entender lo otro. Y cuando llegan allá se dan cuenta de que, ¿sabe qué? Yo pensé que con eso iba a quedar lleno y no quedé lleno. Ahora quiero aprender más de allá y no, nunca se llenan. Siempre su corazón está insatisfecho con las cosas. ¿Quiere decir que estudiar malo? No. Solo quiere decir que no, esa no es el camino para llenar el corazón, ni para que esté en paz, ni para que esté tranquilo. Pero muchos buscan en ellos la felicidad y no la van a hallar. Salomón terminó diciendo que todo es vanidad, vanidad. Y que todas las obras, y he visto las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. No va a encontrar, nunca va a entender completamente cómo trabaja con las cosas de Dios. El hombre no alcanza a percibir totalmente eso, le cuesta mucho. Y terminó diciendo que todo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero Salomón, con toda su sabiduría, nos deja claramente que este es un camino que no va a conducir a ninguna parte, que no va a traer el resultado que la gente espera. Y repito, no es que esté malo que uno estudie, lo chévere que aprendamos cosas. Pero hay otro conocimiento y otra sabiduría que está por encima de esa y que sí es más importante, y es la sabiduría espiritual. Esa sí es más importante. Y esa es la que el Señor quiere que cualquier persona que diga que lo ama conozca. Esa es la que Dios quiere que nos metamos a fondo con ella. Uy, ¿se acuerdan de Daniel cuando estuvo en Babilonia? Que Daniel oró al Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Dijo, le dio conocimiento de inteligencia en letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios le hizo eso. Eso nos lleva a entender. ¿Quién da la sabiduría? Dios. 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 Después Job hizo una pregunta y chévere porque él mismo la respondió. Está en Job 28:12. Seguro usted también quiere saberlo. Menos mal que el tipo mismo contestó. Vamos a Job 28:12. ¿Listos? Dice, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Uy, ya no me gustaría saber dónde está. Pero Job mismo lo contestó. Lo contestó en 28:28. Y dijo, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Uy. El temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Déjeme decirlo de otra manera, la sabiduría que es de lo alto no es cuestión de cuánto sabe usted, es cuestión de cuánto confía, de cuánto ama y cuánto obedece al Señor. Es eso.
La sabiduría que es de lo alto, señores, no es cuestión de cuánto conocimiento humano tenga, sino de cuánto confía en Dios, cuánto ama a Dios y cuánto obedece a Dios. Eso sí es sabiduría. Es una cosa práctica, práctica. Ahora, qué increíble es la sabiduría, porque la Biblia dice que con la sabiduría Dios construyó la tierra, la creación. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Eso es un proverbio del 3:19. Con sabiduría Dios lo hizo. ¡Wow! Eso es algo muy chévere, muy bonito. En la Biblia, cuando una persona tenía sabiduría o se acercaba a eso, le daban un nombre a esa persona que no era judía. Obviamente, si era el judío, recuerden que llegó a ser un pueblo muy cerrado y no permitía que muchos entraran. Pero cuando alguien quería entrar, le exigían ciertas cosas. Y cuando conseguía entrar y tenía un buen testimonio, lo llamaban el temeroso de Dios. Cuando usted lea en la Biblia temeroso de Dios, estamos hablando normalmente de alguien que no era judío, quiso entrar al judaísmo, entró y trató de adecuarse y la gente lo miraba y decía, qué buen testimonio tiene esa persona. Ese es un temeroso de Dios. ¿Por qué tenía buen testimonio? Por lo mismo, porque la persona trataba de obedecer, de amar a Dios conforme Dios le enseñaba. Eso es. Eran gentiles convertidos al judaísmo. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿dónde está la sabiduría? Y la Biblia también lo contesta. Vamos a 1 Corintios 1:24. 1 Corintios. ¿Lo tienen? 1:24. Dice, ¿ya llegaron? Es que siguen sonando hojas. ¿Saben dónde queda Corintios? Digo, no, son por curiosidad. 1 Corintios 1:24. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Uy, la sabiduría se encuentra en Cristo. En Cristo. Por eso la Biblia dice que hay sabiduría en Dios, hay sabiduría en Cristo, hay sabiduría, justificación, santificación, redención. Así es como funciona. Y lo dice 1 Corintios 1:30 también. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es todas esas cosas e incluye la sabiduría. Si una persona tiene a Cristo, puede tener sabiduría. Ahora, ¿cuál es la sabiduría que Dios quiere que tomemos? Nunca vamos a llegar al fondo de la sabiduría con Dios porque Dios mismo tiene una sabiduría que la Biblia dice que es insondable, inescrutable, incomprensible. No vamos a entenderla toda, vamos a tener un pedacito de esa sabiduría. Pero que podemos avanzar en ella, por supuesto que sí, obvio, muchísimo. Ahora, ¿cómo hacemos en la práctica hoy para tener sabiduría y demostrar que la tenemos? Uy. En la Biblia era muy importante que nosotros, que las personas se ciñeran al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo es que demostramos cuánta sabiduría tenemos. Y déjenme explicarle en qué manera funciona eso. ¿Conocen qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Todos los alumnos del seminario, todos los alumnos de auto lo deben saber porque lo hemos estudiado. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Qué vergüenza. No, nadie. La llenura significa ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes son controlados por el Espíritu Santo? Dicen, voy a explicar cómo se controla uno por el Espíritu Santo. Usted se levanta por la mañana y en su tercer devocional de la mañana, no son las 3. Bueno, en su segundo devocional de la mañana, usted dice, bueno, Dios me ha recordado que hay cosas por hacer. Hoy tengo que ir a visitar a tal hermano, hay que llevarle tal cosa a tal persona que la necesita, tengo que llamar a tal persona. Pone cosas por hacer. ¿Qué es la llenura? Sujetarme a eso, decir, listo, pase, llueva, truene, relampaguee, voy a hacer eso. Hoy es el día para hacerlo. Dios ha puesto eso en mi corazón. Eso es llenura. Cuando el Señor nos habla en nuestras vidas y yo me sujeto.
a eso, porque me dio, básicamente el Espíritu Santo me está comunicando cuál es la voluntad de Dios para ese día. Bueno, toca ir a hacerlo, yo voy a hacerlo. Y arranco y lo hago. Pero cuando usted sabe que tiene que hacerlo, pero no lo hace, y usted empieza, está muy temprano. Y es que pronto va a llover. Y es que hoy hay Masterchef. ¿No, usted no es Masterchef? Ah, no, no sé. Y es que hoy tal cosa, y es que hoy empieza a posponer. Eso no es llenura. Nada que ver, eso es desobediencia. La persona que está llena del Espíritu Santo normalmente va a tener esa sabiduría que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué? Porque está constantemente haciendo la voluntad de Dios. Está queriendo agradarlo, está queriendo amarlo, está queriendo glorificarlo, porque quiere hacer las cosas que quiere hacer. Ese es el punto de esas cosas. Entonces, ojo con eso. Quienes tengan realmente esa sabiduría de Dios, pues muestran una vida donde Jesucristo hay que adorarlo, servirlo, obedecerlo, y lo viven cada mañana. Señor, ¿cómo te agrado hoy? Señor, ¿cómo? Y quieren, lo piensan y lo hacen. Esa es una persona sabia hoy. ¿Eso es ese pedazo? Con ese precedente, hagámosle una prueba a ustedes acá, un examen. A ver cuántos sacan ustedes. Señores hexemanitas, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Tenemos aquí sabios? No le digo que levanten la mano porque encima de sabios jactanciosos no aguanta. No. Pero hay sabios entre nosotros. Ojo, basado en lo que acabo de decir, ¿no? Pastor, no se vale que estoy terminando el doctorado en Harvard. No, no se vale. Pues muy lindo, siga. Ahora termine. No vale. Y el PH también, no vale. Vale conforme a lo que define el Señor. ¿Está usted, tiene una relación con Jesucristo que lo está llevando cada vez a adorarlo, servirlo, obedecerlo más? ¿Es sabio? ¿No está pasando eso? Entonces tu sabiduría no clasifica en este nivel. No es de este tipo. Por eso él pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y se refiere a toda persona, a los verdaderos creyentes, pero también a los no, ojo, a los engañados, a los que se creen que la tienen, pero no la tienen. Y Santiago quiere aclarar para que uno se examine y uno mire, ¿usted tiene una de verdad? Es esto. ¿No la tiene? A reflejar de la siguiente manera. Por eso el texto que sí que es tan doloroso. Los nombres han sido cambiados para no la susceptibilidad de nadie, ¿ok? Porque es parecido con la realidad. Vecinos, amigos, no tienen nada que ver, ¿ok? Simplemente lo saco directamente de la Biblia. Primero, ¿quién es sabio y entendido? Sabios. ¿En qué sentido somos sabios? ¿En qué sentido somos entendidos? La palabra sabio, ¿ok? Significa normalmente una filosofía, una teoría, ¿no? Como se usa aquí en este texto, es básicamente la aplicación del conocimiento a la vida personal. ¿Sí me entienden, muchachos? La aplicación, ¿quién es sabio y entendido? Es la aplicación del conocimiento a la vida personal. Entonces, ¿quién es sabio y entendido? Sabio. Es una persona que el conocimiento que tiene de Dios lo aplica a su vida personal. Pregunto entonces a ustedes, ¿son sabios? A little. Déjenme decirlo más cruelmente. Todo lo que saben de Dios lo aplican a sus vidas diarias. Todo. Listo, solo para que ustedes piensen. Entonces, ¿quedó sabio? Sabio, entonces, es la aplicación del conocimiento que tengo de Dios a la vida personal. Es una aplicación puntual, no tiene error en eso. Y entendido, ¿ok? Es una persona especializada, con un conocimiento muy profundo y muy especializado del asunto. Entonces yo pregunto, ¿ustedes aplican
lo que conocen del Señor a sus vidas personales de una manera súper fuerte, especializada, muy diestra, de una manera muy práctica. Entonces ustedes son sabios y son entendidos. Pero si ustedes no hacen nada de eso, o si no hacemos nada de eso, no somos ni sabios ni entendidos. Se dice, me da un ejemplo, se lo tengo. Se lo tenemos. La Biblia lo tiene. ¿Cómo? Fácil. Aquí está el ejemplo. Dice, muestre por su buena conducta, dice el texto. Volvemos aquí a ver esto. Aquí estamos. Santiago. Listo. Dice así. Espere que se fue, muchachos. El texto nos dice que mostremos por nuestra buena conducta, esa sería la prueba práctica del asunto, si nosotros estamos o no estamos. Uy, ¿en serio? Claro, mire lo que dice el texto de Santiago capítulo 3, versículo 13. Muestren por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si usted es sabio y entendido, hay una prueba irrefutable en la vida práctica. Usted puede decir, yo aplico los conocimientos que tengo de Dios a mi vida práctica. Lo felicito. Lo aplico de una manera profunda. Lo felicito. Pero todavía falta pasar la otra prueba, la de afuera. La prueba de la conducta. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría y la inteligencia que no se demuestran en una vida recta y piadosa no tiene valor espiritual. Y obviamente nadie es perfecto, pero estamos hablando de una vida que trata de andar lo más derecho con Dios. Y a eso es lo que se está refiriendo acá. La buena conducta se refiere a tratar de agradar a Dios de una manera recta y piadosa. Esa es una de las cosas que está ahí. Dice que tiene que demostrarlo por buenas obras, o sea, por esfuerzos en los cuales, prácticos, en los cuales se note, ojo, que usted es un creyente. En que habla de cosas espirituales, de esfuerzos espirituales. Qué interesante. ¿Tiene usted esos esfuerzos? Recuerde que la fe, la salvación es por fe, no por obras. Pero si usted tiene una fe verdadera, entonces esos esfuerzos espirituales brotan de manera natural. Brotan, salen, usted los hace. Y aún si no siente ganas de hacerlo, se no quiere intentarlo y va y los hace. Ahora, pero esos esfuerzos tienen que hacerse de una manera específica. Y el texto dice, con mansedumbre, en sabia mansedumbre. Entonces, no solamente tengo que mostrarlas una conducta que agrade a Dios, sino que también, aparte de esa conducta que agrade a Dios, tengo que mostrar obras que agraden a Dios, pero que cuando haga esas obras no ofenda a nadie, sino que por el contrario, lo haga con una palabra que aparece ahí, que lo haga con mansedumbre. La mayoría de las personas por naturaleza humana no tenemos mansedumbre. ¿Qué es lo contrario a la mansedumbre? El rebote. Rebelarse. No aguantarse. Ser tocados en la vida. Eso es lo contrario a la mansedumbre. Ser sabio en su propia opinión. Uy. Mansedumbre significa, obviamente viene de la palabra manso. Y se usaba para referirse a un caballo salvaje que ha sido finalmente domado. Ustedes ven un caballo salvaje que brinca, salta, patalea. ¿Qué es la mansedumbre? Amansarlo hasta que el caballo, ¿cómo se llama? Vamos, Firulais, no se llama Firulais. ¿Cómo se llaman los caballos? Bueno, Perseo. Eso, a la zanca, mira. Bueno, no, así, eso sí, una cosa así, ¿sí? Ahora, esto es mansedumbre. Llegar al punto donde yo domino, pero ¿a quién domino ahí? A mí. Donde yo tengo tanto dominio propio que yo me controlo solito. Que yo mismo no me dejo levantar, no me reboto, no me... Entonces, si una persona es sabia y entendida, entonces tiene obras, ojo, primero, internamente, aplica las verdades que conoce Dios a su vida. Y externamente, hace una cantidad de obras con la actitud correcta.
o sea, con mansedumbre, que casi es humildad. Ahora, ustedes hacen todo eso. Ahora, la mansedumbre, que es tan importante en la Biblia, el ejemplo el hombre más manso de la tierra, ¿quién era? Moisés. Es un fruto del Espíritu Santo, pero la mansedumbre es todo lo contrario a ser malicioso, amargado, arrogante, vengativo. Eso es todo lo contrario. Ese es el otro extremo. ¿Ok? Y si usted dice que tiene alguna de esas cosas, pues obviamente manso no tiene nada. Así que en este mismo libro, nosotros leímos hace un tiempo que desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, que recibamos la palabra con mansedumbre, o sea, con un corazón humilde, sin cuestionar, sin atacarla. ¿Ok? Jesús mismo dijo, yo soy manso, humilde de corazón. Yo soy manso, humilde de corazón. Ahora, el problema es que si usted trata de ser manso en el mundo, ¿qué le pasa? Es decir, bien bobo, bien tonto, bien menso. No es manso, sino menso. O sea, y así quiere vernos el mundo, pero aquí es donde viene el punto, señores. Esa es la línea del mundo, se llama líneas de pensamiento pagano. Esa es una forma pagana en que el mundo ve las cosas de Dios. Para el mundo, una persona tiene que ser alzada, tiene que ser, venga a ver cuántos son, y tiene que agarrarse, tiene que darles duro. Eso es para el mundo. Para Dios, una persona no puede ser eso. Para Dios dice, no, mejor usted controla todas sus emociones, no se me rebote. Calmadito. Y calmado bien, tranquilo. Cuando hable, hable bien, hable. Y entonces usted es considerado, si aplica las verdades a su vida y si actúa de esa manera en todo lo que hace, entonces usted es un sabio y un entendido. De lo contrario, usted no es ni sabio ni entendido. ¿Está claro en qué consiste el asunto? Ahora miremos el otro lado. Y si no soy sabio y entendido, ¿cómo que vengo haciendo? La Biblia dice que viene siendo, y es grave lo que dice. Dice, la otra prueba que tenemos que pasar para saber si usted es una persona sabia y entendida es, ¿sufre usted de los siguientes síntomas? ¿Sufre usted de celos amargos? Sí, Señor. ¿Sufre usted de contención en su corazón? Sí, Señor. ¿Sufre usted de jactancia? Sí, Señor. Si usted tiene cualquiera de las siguientes 4 cosas que voy a hablar, usted no tiene sabiduría. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿ok? Entonces, si se rebota, pon la Biblia, ¿ok? Sí, porque algunos, ¿cómo así? A ver, calma. Calma. Pero si tenéis, por eso dice la Biblia, pero si ustedes dicen que tienen eso, que tienen sabiduría, pero tienen 4 cosas, celos amargos. La primera. Wow. Celos amargos y contención en vuestro corazón. ¿Qué son celos amargos? Es el peor tipo de celos. Se llaman celos tipo leyenda, de cariño les digo así. Celos tipo leyenda. Wow, eso es terrible. Claro. Pero ¿con qué tiene que ver eso? Porque dice, y contención en vuestro corazón. ¿Por qué meten ahí el corazón? Porque habla de la intención de su corazón. Habla de a qué se inclina su corazón. ¿Hacia dónde se inclina? Y aquí vamos a hablar específicamente de la actitud que usted tiene para hacer las cosas, de la motivación de su corazón. Si usted hace las cosas y le da amargura, usted hace esto, ya, perdiste. Grave, ya, está mal, por ahí no es. Los celos amargos, como están descritos acá, significan lo mismo como hemos visto este tema, significa puntiagudo, afilado, espinoso, cortante. Es el agua amarga que sale de una fuente. Es alguien que se vuelve intocable. Es lo que llamamos de cariño el puercoespín. De cariño le decimos puercoespín. ¿Por qué? Porque no importa por dónde toque usted a la persona que va a pasar. Se chuza. Venga, no compra. ¡Ah! No hay forma. El amargado es esa persona que no tiene contentamiento con nada de lo que está pasando en la vida. Y nada es nada. Hay amargados de
tiempo parcial, hay amargados de medio tiempo y amargados de tiempo completo. El amargado de tiempo parcial solo es amargado por una cosa. Es eso que soy amargado con los hinchas de que Santa Fe. No sé, un ejemplo, es un ejemplo. Puede pasar. Es el amargado parcial, solo con una persona. Dice, y el Brian me cae de mal. Listo, sí, es eso. El de medio tiempo no odia solo al Brian. Sí, no, la mitad de la vida le parece terrible. Entonces, odio a mi casa. Pero los de afuera todavía no lo son. Los de la iglesia son todos lindos, todos bonitos. Y los de amargados de tiempo completo, todos malos. Todo. Todo. Es esa clase de persona que, como lo hemos dicho muchas veces, llega a su casa todo así, con cara, tiene la frente arrugada, y no es por el sol, está de noche. Es así. Son ni con cicatriz, yo aquí esa vaina. Y llega así. Y la casa está limpia, y la comida en la mesa. Y empiezas a mirar. ¿En que ustedes hicieron la ceba acá? Aquí esto no está limpio. Ustedes no limpiaron la tapa de este control. Yo la abrí y no puedo estar eso por dentro. Y usted le escribe la comida y dice, ese plato tan chiquito. Y le cambian el plato. Dice, no, entonces van a dar yo entre ese comida. Si quiere que me coma eso frío, usted le calienta ese hombre, ¿me quiere quemar? Ese es un amargado. Y después termina de comer, ¿le gustó? No, usted nunca no cambia, siempre lo mismo, hace siempre la misma vaina. Y usted con esas ganas de sacar esa mano, ¿no? Dice, no, el pastor dijo, dominio propio, dominio propio. No soy un amargado, no soy un amargado. Ahora, el amargado está allá, el que está molestando es el amargado, pero si usted cae en el juego, ahora habrá dos amargados. El amargado es alguien que puya, alguien intenso que puya, hasta que la otra persona reviente. Hasta que usted diga, ay, sabe que me sacó la piedra, ojalá se muera. Y el amargado, ¿qué le dice? Sí, ve, yo sabía, usted es de lo peor. Yo sabía que usted... Ese es el amargado puro. Solo para hasta que ve el otro llorando. Y ahí sí hace como que ya saben lo que se siente ser así. La vida tan dura que tenemos. Terrible, pero así son amargados. Si una persona tiene esas actitudes, usted las tiene, pues obviamente no tienen sabiduría. Eso es lo que quiere dejar claro Santiago. Eso no es sabiduría. No tiene sabiduría bíblica, o sea, espiritual, como la llamamos aquí en el texto. Es grave. ¿Por qué? Porque tiene celos amargos, tiene rabias, iras, enojos, amarguras en su corazón contra personas, contra cosas, contra circunstancias. Vive bajo sus propias ideas, todo lo vive, ojo, todo lo cranea bajo sus propias normas. Y cuando las cosas no están bajo sus propias normas, usted se rebota. Son los que cariñosamente llamo cositeros. Los cositeros del Señor. Los que se tocan por todo. Usted les mueve, usted está aquí un esfero y se lo mueve acá. Cuando usted lo que me mueve mis cosas, usted sí es de lo peor, le he dicho que no me toque mis cosas, que me desordenó el cuarto. ¿Ah? Le moví un esfero, me desordenó el cuarto. Y son retocados por cualquier cosa. ¿Sabe qué? Cualquier persona que sea retocada obviamente no tiene sabiduría espiritual. Porque no ha entendido que la vida real, tendremos que aprender a ser flexibles. Que hay muchas cosas que no son, que la gente no piensa, todos no pensamos igual. Y obvio no estamos diciendo que aprobamos el desorden o cosas así. No estamos diciendo que tratar de que los demás piensen exactamente igual que nosotros, diciendo que todo debe regirse bajo las ideas o deseos que yo tengo, no funciona. Nada, no funciona. Esos son los celos amargos, y si tiene eso no es sabiduría espiritual. La otra palabra es la contención, ¿ok? Que significa agresividad extrema o egoísmo extremo.
Uy, egoísmo extremo. ¿Sabe? La palabra se utilizó para los políticos en las épocas de Jesús. Porque ellos solo pensaban en su propio provecho. Igual que hoy, ¿no? La misma vaina, ¿no? Y esa palabra se utilizaba para toda persona que se enfocaba en su satisfacción personal. Yo soy lo más importante, yo soy lo más valioso, tengo que realizarme en la vida, yo tengo que llegar, tengo que empoderarme del mundo y lleve, papá, ese es un contencioso. Dice, ¿cómo así? ¿No puedo tener aspiración? ¡Claro! Te puede tener todas las que quieras, siempre y cuando estén con el Señor. Pero estamos hablando de alguien orgulloso que solo piensa en sí, Dios está por allá en la esquina anotado, que no lo tiene en cuenta. Ese es un contencioso en la Biblia. Y es todo lo contrario a una persona humilde. Totalmente contrario. La tercera palabra que aparece ahí es jactancioso, jactancia, y otro jactáis, dice ahí. En español, para nosotros sería, en colombiano sería chicanear, literalmente. Una persona que quiere que todo lo que haga se le reconozca. Todo. Moví el vaso hasta allá. ¿Cómo se dice? Hice tal cosa. ¿Cómo qué? ¿Qué me merezco? Uy. La jactancia tiene que ver con ese deseo gigante de estar hablando de lo que hago y que me lo reconozcan. Y que me den un lugar, una posición. Es una persona orgullosa, egoísta, sin amor. Sin amor. Que solo piensa en sí mismo. Hace años los nombres han sido cambiados. Pasó en una iglesia en Madagascar. Queda lejos. Sí, un servicio nocturno, para que no hacen servicio nocturno. En esa iglesia bautista había una persona con un don de servicio espectacular. O sea, una persona servía, póngale 10,000 puntos, qué cosa se le decía, es que construir una puerta, la construyó. Hay que construir un techo, se lo inventaba, si no sabía hacerlo, no hacía. Solo que tenía un pequeño problema. Cuando llegaba el domingo, la hora de los testimonios. ¿Qué quiere dar testimonio el tipo? Quiero dar testimonio que esta semana pude hacer una puerta. Y me quedó lo más de bonita. Gracias. Se sentaba la belleza. Segunda semana. ¿Quiere dar testimonio? Quiero dar testimonio que esta semana hice un techo. Y lo hice solo. Me quedó, vean. Ustedes lo pueden ver allá arriba. La tercera semana limpio. Señores, que no haga tu mano, que tu mano derecha se coloque en tu mano izquierda. Hay personas que les encanta que les reconozcan cosas. Nosotros trabajamos para el Señor. Trabajamos para el Señor. Con Él. A Él es el que le rendimos cuentas. A Él y a nadie más que Él. Y los agradecimientos de quien nos esperamos. De Él y de nadie más que del Señor. Si alguien, además de eso, dice gracias, chévere, pero con que lo diga Él ya está bien. Y si lo dice porque estoy haciendo mi trabajo, pues gloria a Dios, porque ya lo estoy haciendo. Y listo, no tiene ningún problema. ¿Está claro, Señor? ¿Está claro, hermanos? Muy bien. Pero el texto dice que las personas son jactanciosas. Significa que chicanean con lo que hacen. Y eso está mal delante de los ojos de Dios. Y una persona que tiene esa condición, señores, no tiene sabiduría espiritual. ¿Está claro eso? Y la otra parte que dice ahí, dice, ni mintáis contra la verdad. Y cuando una persona se choca con el evangelio, esa es otra de las pruebas ya, puede tener 1, 2, 3 o las 4, y cuando otra persona ya entra a chocarse, ya a cuestionarlo, y es que el evangelio, y se va contra la clara enseñanza del Nuevo Testamento, ese es el otro punto que demuestra que no hay sabiduría espiritual.
¿Tiene usted alguna de las 4 cosas que hemos hablado hoy, hermano? Entonces, si uno no tiene sabiduría espiritual y resulta que tiene estos síntomas o alguno o varios de estos síntomas que evidencian que no la tengo, entonces, ¿cómo que sabiduría tengo, pastor? Fácil, la del versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Uy, ¿cómo así? Espere, ¿cómo? ¿Cómo así? Animal, dice terrenal, animal y diabólica. Es claro el texto porque dice esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Nosotros por cultura pensamos que Dios está arriba y que la sabiduría desciende de Dios acá. Pero aquí está diciendo algo que no desciende de allá. Entonces, si no viene de allá, ¿de dónde viene? Y hay que identificar entonces de dónde viene. Y las fuentes son 2. Una, de mí mismo. Y 2, de Satanás. Esa es la segunda fuente. Pero la primera soy yo. Mis propias ideas, y lo acabamos de ver. Si una persona tiene estos síntomas de celos amargos, contención en su corazón, jactancia, de irse contra cosas que son verdaderas en la vida, pues obvio que esa persona tiene un choque gigante, tiene una cosa contra la vida impresionante. Y hoy es muy claro, según nos muestra Santiago, pues que está basando lo que cree, lo que mueve la vida, basado en otra clase de cosas. ¿Cuáles son esas? No es tan difícil de entender. Fácil, en mis propias ideas, en mi propio, cada uno puede escribir hasta un libro de mis propias doctrinas, de mis propias creencias, de la forma como yo percibo la vida, va como se me da, no como la vida dice. Ahí viene toda esa sabiduría. Y hay algunos que ya se cerraron a que eso es así, punto, y me voy a quedar con eso y me muero con esa. Esa es esa sabiduría, la sabiduría de la persona necia que se encierra y que no quiere mirar lo que dice la Biblia, ni siquiera lo considera, sino que dice que eso es así, punto, y me voy a morir con eso. Y que se la cree y se cree el cuento y pelea por el cuento. Es más, algunos llegan al extremo, están dispuestos a morirse por el cuento que ellos mismos inventaron en su propia mente y en su propio corazón. Esa es la sabiduría que la Biblia llama terrenal, animal y diabólica. Terrenal significa del mundo, significa filosofías humanas. ¿De dónde sacó eso? No, yo lo vi en una película, en un estudio de no sé quién, o lo vi en la universidad cuando estaba haciendo mi doctorado. ¿Y qué importa? ¿Qué dice Dios? No sé, eso no vale nada de Dios. ¿Qué dice Dios? Pero tenemos un problema con la sabiduría terrenal. La gente la admira. Admira la sabiduría terrenal. ¿Y dónde fue que estudiaste? En Harvard. Qué envidia. Qué envidia. Yo estudié en el jardín infantil Pandillitas. No es lo mismo. Es un poquito diferente. Vivimos en un mundo que resalta eso. Es más, las personas, quiero irme a Europa a estudiar en la universidad. Digámoslo como lo diría la Biblia. Oye, ¿quieres ir a Europa o a un país desarrollado a estudiar sabiduría terrenal? Dice, un pastor, no sea agresivo. ¿Estás dispuesto a pagar todos esos millones por estudiar sabiduría terrenal? Y no es que esté mal que estudies. Ese no es el problema. Porque de pronto te sirve para algo en la vida. El problema es que creas que esa es la vida, en la sabiduría que tienes que enfatizar en tu vida. El problema es creer que esa es la clase de cosas que tengo que esmerarme en conocer, cuando la Biblia dice que la gente debería esmerarlo en conocerme, en conocerlo a Él. Eso sí debería ser el trabajo de la gente. Por encima de cualquier otra cosa. Hágalo otro, pero primero hágalo de Dios. Pero no.
Ay, me quiero ir a Australia, me quiero ir a Canadá, me quiero ir, váyase. Pero tenga claro a qué va. ¿Va a ir a un lugar más espiritual que este? Y la respuesta es no, obviamente que no. Vamos a ver eso próximamente, pero muchas personas aman ciertos lugares por supuestas ventajas que al final solamente son mundanas y materiales, pero que espiritualmente se acercan a Sodoma y Gomorra. ¿Oh? ¿Y sabe por qué llegaron allá? A esos países llegaron a esos lugares que tienen en este momento por su sabiduría humana, terrenal. Los llegó a enfocarse a ellos mismos, a llegar muy lejos humanamente, pero los alejó de Dios tremendamente. Entonces, ¿está mal estudiar? No. Es bueno hacerlo, pero eso no ocupa el primer lugar en mi vida. Chévere que estudien, que hagan una carrera, una especialización, chévere, hágale. Pero primero, dígame cuál es su plan de estudios con Dios. ¿Cómo es que lo va a conocer? ¿Cómo es que va a profundizar en el conocimiento de Él? ¿Cómo es que va a aumentar la sabiduría espiritual? ¿Cómo es que se va a mantener con ella en un mundo que le dice que esa no vale nada? Ese sí es el punto. Por eso tenemos que pensar. Yo por eso quiero preguntarle hoy, ¿en cuál sabiduría estás? ¿Con cuál estás viviendo? Porque eso es algo que debe quedar supremamente claro. Conforme la sabiduría que usted tenga, así vive. Si su sabiduría es terrenal, yo sepa que usted vive. Usted vive para tener las cosas terrenales, para avanzar en el mundo terrenal. Mi enfoque está en 5 carreras, mi enfoque está en hacer plata, mi enfoque está en tener casas y carros y llegar a esto y tener la comodidad y estar tranquilo. Esa es una sabiduría terrenal, eso no tiene de todo. Y no es nada de malo tener esas cosas. Pero el problema es que eso sin sabiduría espiritual no vale nada. Es un problema, se le va a formar algo grande, muy grande por buscar eso, no buscarlo primero. Porque esa sabiduría terrenal no sirve para nada, no ayuda, no ayuda. ¿Quieren saber ustedes cómo la sabiduría terrenal, animal y diabólica se combinan y hoy tristemente tratan de tener el control aún de los cristianos? Pues tendrán que ir la próxima semana para poder terminar el tema, porque el tiempo ya se fue. ¿Ok? Pero lo que sí debe quedar claro hoy, porque lo hemos visto con bastante claridad, es que hay una falsa sabiduría. Y que la única manera de demostrar que tengo una diferente a esa es cuando tengo una conducta llena de obras practicadas con mansedumbre. Literalmente. Mientras la vaca acá. ¿Cómo dice la vaca? Ella responde, ella responde. Ella responde. Literalmente. Entonces tenemos que salir de acá pensando, contestándonos a nosotros mismos. ¿Somos sabios y entendidos? A la luz de lo que la Biblia define. ¿Cuánto nos falta para llegar a ser sabios y entendidos como la Biblia lo define? Y recuerden, mientras no quitemos ni los celos amargos, como dice ahí, que son bien feos, la jactancia, la contención en nuestro corazón. Y mientras no aceptemos la Biblia como es, no va a pasar. Vamos a seguir con esa sabiduría. Por eso los quiero animar a que reflexionemos, pensemos, porque tristemente si hemos vivido bajo la sabiduría que no es la espiritual, las estrelladas en la vida son montones, porque ese es un camino de ilusiones, de aire. Como dijo Salomón, vanidad de vanidades, ahí no hay nada. El Señor nos ayude, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a ver.
Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces, te agradecemos. Te pedimos que nos dirijas en todas las cosas, como solo tú, no hay más que tú no puedes hacer. Gracias porque hasta aquí nos has traído, tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque conforme tu plan perfecto y maravilloso, hasta aquí nos has traído. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nuestra sabiduría no es la que tú pides ni la que anhelas en un creyente. Por eso hoy, Señor, venimos delante tuyo y te pedimos perdón porque no quisiéramos que fueras así, Señor. Te rogamos que podamos, Señor, hacer lo que realmente te agrada, empezar a crecer en lo que realmente te importa, para que podamos, Señor, mostrar al mundo que con nuestra conducta, como decía el texto, con sabia mansedumbre, que en verdad tenemos una fe verdadera, una sabiduría que viene de lo alto y que nos permite actuar de esa forma. Si no es así, Señor, ayúdanos a hacer los cambios, a poder entender que esa es la forma en que no quieres que estemos, sino que por el contrario, deseas que quitemos cualquier cosita, por la mínima que sea, que esté llena de estas cosas que tanto te desean. Por eso a ti la gloria, la honra y la alabanza damos en esta mañana en Cristo.